On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado. Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Muchos cristianos creen que el mayor peligro antes del fin será el avance del mal en el mundo. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero peligro está dentro de la propia iglesia? Sí, fue exactamente eso lo que el apóstol Pedro reveló poco antes de morir, una advertencia ignorada por generaciones enteras. Y hoy entenderás por qué este mensaje urgente necesita ser escuchado antes de que sea tarde. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Este mensaje no es solo un estudio bíblico, es un llamado a la vigilancia que puede despertar corazones adormecidos. Comparte con alguien a quien amas y ayuda a que esta verdad alcance a quienes más necesitan escucharla ahora. Cuando Simón Pedro escribió su segunda carta, él tenía plena conciencia de que sus días en la tierra estaban llegando a su fin. Sus palabras llevan el peso de alguien que no solo vio al Mesías con sus propios ojos, sino que también caminó lado a lado con él. Negó, lloró, fue restaurado y ahora estaba listo para partir. Sus últimas instrucciones no fueron aleatorias. En 2 Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14, él dice que siente como obligación despertar la memoria de los hermanos, pues sabe que en breve dejará su cuerpo terrenal, como el Señor ya le había revelado. Este no es el discurso de un hombre desesperado ante la muerte, sino el de un profeta que sabe que su responsabilidad no termina con la vida, sino que ecoa para las generaciones futuras. La urgencia que atraviesa cada línea de esta epístola nace de la certeza de que tiempos difíciles se acercaban. Pedro no escribe para entretener ni para impresionar teológicamente a sus lectores. Él escribe como quien ve el futuro oscurecer. Él sabe que el pueblo de Dios será confrontado con doctrinas mentirosas, líderes engañadores y persecuciones sutiles. Sus palabras son como hitos en el camino, avisos dejados por alguien que ya recorrió la senda y ahora grita: cuidado con lo que viene adelante. La carta es como un testamento espiritual, donde él no deja herencias materiales, sino verdades eternas. No hay sentimentalismo vacío en sus palabras, sino una sobriedad profunda. Pedro clama para que los creyentes no se olviden de lo que fue enseñado, porque el olvido espiritual es el inicio de la caída. Él no está preocupado con la popularidad o la aprobación. Su alma arde para que los hermanos permanezcan firmes en la verdad, incluso cuando esa verdad se vuelva impopular. Lo que él quiere es garantizar que, después de su partida, los discípulos de Cristo sepan dónde pisar, sepan distinguir lo verdadero de lo falso, y permanezcan inamovibles ante el engaño que surgirá con fuerza. Cada frase de esta carta está cargada de propósito. Pedro no pierde tiempo con cuestiones superficiales, va directo al corazón de la fe cristiana, la santidad, la fidelidad, la perseverancia, la vigilancia. Lo que está en juego no es una simple divergencia doctrinal, sino la propia salvación de muchos. Por eso escribe con intensidad, como alguien que intenta despertar a un pueblo a punto de dormirse ante el peligro.
hay un llamado para que los lectores posean una fe robusta, activa, que no se deje llevar por vientos de doctrina. Hoy, cuando leemos sus palabras, debemos recordar que este último llamado no fue solo para los cristianos de su época, aún ecoa para nosotros. La carta de Pedro cruzó siglos para llegar aquí con la misma urgencia, el mismo clamor. No duermas, no te distraigas, no te pierdas. Las mismas sombras que se acercaban a ellos hoy se extienden sobre nuestro tiempo. Pedro no adopta un tono suave cuando habla de los falsos maestros. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, es directo al afirmar que ellos surgirán entre el pueblo, así como ya habían surgido entre los antiguos. El apóstol sabía que la mayor amenaza a la fe cristiana no vendría solo de afuera, sino desde dentro de la propia comunidad. El mayor peligro no era la persecución declarada, sino la enseñanza corrompida disfrazada de verdad. Y es exactamente por eso que su advertencia se vuelve tan necesaria, porque muchas veces la mentira viene vestida con apariencia piadosa, con vocabulario religioso y hasta con citas bíblicas distorsionadas. Estos maestros no niegan abiertamente a Cristo al principio. Al contrario, hablan sobre Él, invocan su nombre y utilizan sus palabras. Pero al mismo tiempo introducen doctrinas secretas, sutiles, que corrompen la esencia del Evangelio. Pedro los describe como aquellos que introducen herejías destructivas. No solo divergencias teológicas secundarias, sino enseñanzas que arrastran a los oyentes lejos de la salvación. Y lo más alarmante, muchos los seguirán. El engaño será tan bien elaborado que parecerá verdad a los ojos espiritualmente desatentos. Estos líderes manipulan la fe con objetivos personales, ya sea codicia, deseo de poder, fama o influencia. Exploran a los fieles como mercancía. Sus palabras son suaves, agradables, convincentes, pero internamente cargadas de engaño. Pedro afirma que su juicio no tarda y que su condenación no duerme. Esto revela que, aunque parezcan prosperar por un tiempo, la justicia divina ya está en camino. Ninguno de ellos escapará del juicio. Es curioso observar cómo la advertencia de Pedro sigue vigente. En nuestros días, la proliferación de enseñanzas distorsionadas ha ganado espacio incluso en los púlpitos, redes sociales y medios cristianos. Muchos han abandonado la simplicidad del Evangelio por discursos motivacionales, promesas vacías de prosperidad y mensajes que agradan a los oídos, pero no transforman el corazón. La carta de Pedro sirve como un espejo que nos obliga a preguntar: ¿estamos discerniendo los espíritus o estamos siendo seducidos por la apariencia? La vigilancia doctrinal nunca ha sido un capricho de los teólogos, sino una necesidad vital para la salud espiritual de la Iglesia. Pedro no escribió esta advertencia para generar miedo, sino para despertar. En tiempos donde la verdad se mezcla con falsedades bien empaquetadas, el llamado del apóstol es claro: examina todo, retén lo que es bueno y rechaza el engaño, incluso cuando venga con una sonrisa en el rostro y una Biblia en la mano. En el núcleo de la denuncia de Pedro contra los falsos maestros está la noción de que sus doctrinas no solo desvían, sino que destruyen. El término herejías destructoras no es un exagero retórico, sino una descripción precisa de lo que está en juego. Estas herejías no son simples errores teológicos, son venenos espirituales. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, él deja en claro que estas doctrinas operan de forma subrepticia, entrando como ideas inofensivas, pero que poco a poco van deformando la visión de Dios, la comprensión de la salvación y el comportamiento ético del cristiano. La destrucción causada por estas herejías es muchas veces imperceptible al inicio. El creyente no percibe inmediatamente que está siendo envenenado.
Él continúa orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia. Pero algo comienza a cambiar. Su corazón se enfría, su percepción de la santidad de Dios se diluye, su conciencia se vuelve menos sensible al pecado. Las verdades fundamentales del Evangelio comienzan a ser relativizadas. La cruz deja de ser central y el confort personal ocupa el trono. El gran peligro de estas doctrinas es que ellas hablan directamente a los deseos más profundos del ser humano: autonomía, placer, éxito. Herejías destructoras alimentan el ego, justifican actitudes carnales y crean un cristianismo sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Ellas moldean una fe que sirve a los intereses humanos, no a la gloria de Dios. Y al hacer esto, no solo desvían el camino, sino que destruyen el alma. Pedro sabía que este tipo de engaño no se restringiría a su generación. Él escribió para que los creyentes de todos los tiempos pudieran identificar el peligro. Hoy, esta palabra suena aún más urgente, pues vivimos una era donde la verdad es constantemente moldeada por las emociones y preferencias personales. Muchos eligen iglesias y predicadores en función de cuánto se sienten bien y no de cuánto son desafiados a la santidad. Esto crea un terreno fértil para que herejías destruyan vidas enteras, sin que los afectados siquiera lo perciban. El llamado de Pedro es para que seamos atentos. No basta tener celo espiritual, es necesario discernimiento doctrinal. No se trata de cazar herejías, sino de conocer profundamente la verdad, pues solo quien conoce la luz puede identificar la sombra. Las herejías que corroen por dentro no resisten a la luz de la palabra, cuando ésta es leída con reverencia, oración y disposición para obedecer. El antídoto está en la fidelidad continua a la sana doctrina que fue una vez entregada a los santos. Desde la perspectiva humana, es fácil imaginar que la justicia de Dios está dormida cuando vemos el mal prosperar sin aparente consecuencia. Pedro, sin embargo, desmantela esta ilusión con palabras firmes. En el 2 capítulo, versículo 3, él afirma que la condenación de los falsos maestros no tarda y que su destrucción no duerme. Hey, it's Sydney Sweeney. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look amazing. Why would I need to do that? But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney, Hasbro jeans. You see what I did there, right? Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Hay una convicción profunda de que, incluso cuando parece que nada está sucediendo, Dios está observando y actuando en los bastidores del tiempo. Su justicia no falla, solo opera según un calendario diferente al nuestro. Esta visión es fundamental para no sucumbir a la frustración. En tiempos de impunidad aparente, muchos cuestionan: ¿dónde está Dios? ¿O por qué Él permite esto?
Pedro responde que el juicio ya está en movimiento, aunque invisible a los ojos naturales. El juicio no es algo olvidado o dejado de lado. Por el contrario, es cierto, específico e inevitable. Esto debe despertar en nosotros tanto un sentido de reverencia como de consuelo. Dios no ignora el sufrimiento causado por los engañadores, y Él jamás será cómplice del error. El ejemplo de juicio divino a lo largo de la historia bíblica refuerza esta idea. Si Dios no poupó a los ángeles que pecaron, si no poupó al mundo antiguo en el tiempo de Noé, y si no dejó impunes a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿por qué Él sería negligente ahora? Estos episodios no son solo relatos antiguos, sino advertencias vivas de que el Señor es justo y celoso por su santidad. El silencio de Dios nunca debe confundirse con apatía. Él ve, pesa, espera y actúa en el momento exacto. Sin embargo, este tiempo de espera es también una oportunidad para arrepentimiento. La demora del juicio es, muchas veces, un espacio abierto para gracia. Pero aquellos que desprecian esta oportunidad y continúan por caminos de destrucción, acumulan para sí no solo errores, sino también culpa ante el tribunal divino. La paciencia de Dios es larga, pero no es infinita. Cuando el tiempo determinado llega, la justicia se manifiesta con precisión y sin retorno. Este mensaje es tanto una advertencia como un alivio. Para los que promueven el engaño es una alerta. El juicio no falla. Para los que sufren a causa de la mentira es esperanza. Dios no dejará esto impune. Pedro nos invita a confiar, no en nuestras percepciones momentáneas, sino en el carácter inmutable de un Dios que ve todo y actúa con perfección, incluso cuando su mano parece oculta. Pedro refuerza su enseñanza sobre el juicio divino con ejemplos contundentes de la historia sagrada. Él menciona a los ángeles que pecaron, al mundo del tiempo de Noé y a las ciudades de Sodoma y Gomorra, como registros indiscutibles de que Dios no tolera el pecado indefinidamente. Estos episodios, registrados desde Génesis hasta el libro de Judas, no son solo historias simbólicas o alegorías morales, sino pruebas reales de que el juicio de Dios es parte de su naturaleza justa. En 2 Pedro capítulo 2, del versículo 4 al 6, estos relatos aparecen no como accidentes aislados, sino como parte de un patrón divino. Los ángeles que se rebelaron fueron lanzados en cadenas eternas de tinieblas, mostrando que ni siquiera los seres celestiales escapan a la autoridad de Dios. Esto demuestra que la posición o naturaleza espiritual no garantiza inmunidad ante la transgresión. A continuación, Pedro menciona el diluvio, que destruyó toda una generación que eligió vivir en corrupción. Y por fin trae a colación la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que alcanzaron un nivel tan profundo de degradación moral que la intervención divina fue inevitable. El uso de estas referencias no es aleatorio. Cada una lleva una dimensión específica del juicio, en los cielos, en la tierra y en las estructuras sociales. Esto significa que no hay esfera de la existencia que esté fuera del alcance de la justicia de Dios. Y más, el apóstol destaca que el mismo Dios que juzgó el pecado también supo liberar a los justos. Él menciona a Noé y a Lot como ejemplos de hombres que fueron preservados en medio del caos, reforzando que la fidelidad es vista y recompensada, incluso cuando todo alrededor está desmoronándose. El recuerdo de estos juicios antiguos también sirve como ancla para la fe de los creyentes. En medio del avance del mal, somos tentados a pensar que todo está fuera de control, que los valores del reino han sido superados por la corrupción.
Pero Pedro nos llama a mirar hacia atrás y recordar, Dios siempre interviene, y cuando lo hace, su acción es decisiva, irrefutable y justa. Nada escapa a su mirada, ninguna injusticia quedará impune. Revisitar estas historias es también una invitación a la reflexión personal. ¿Estamos viviendo como los habitantes de Sodoma o como Lot? ¿Estamos rodeados por decadencia y conformándonos con ella, o mantenemos viva la llama de la rectitud? Los juicios del pasado son sombras proféticas de lo que está por venir. Pedro no desea asustarnos, sino despertarnos, porque si Dios juzgó ayer, Él juzgará nuevamente, y si Él salvó a los fieles antes, continuará haciéndolo hoy. Pedro no ahorra palabras al describir el carácter de los falsos maestros. Su lenguaje es intenso, casi cortante. Él no está tratando de pequeños deslices, sino de una deformación profunda en el alma de estos líderes religiosos. En 2 Pedro capítulo 2, del versículo 10 al 12, él señala que estas personas actúan dominadas por la arrogancia. Son audaces en su prepotencia, no respetan autoridades espirituales y blasfeman contra lo que no comprenden. El orgullo los vuelve ciegos e insensibles, confiados en sí mismos hasta el punto de ignorar los límites que el propio Dios estableció. Además de la soberbia, Pedro destaca la avaricia como rasgo central de estos maestros. Ven el ministerio como un medio de lucro, usan la fe como fachada para obtener ventajas materiales. El corazón está orientado hacia la ganancia y no hacia la edificación del rebaño. La motivación detrás de sus palabras es siempre egoísta. El culto no es a Dios, sino a su propio vientre. Las ovejas se convierten en medios y no en fines. Son manipuladas, explotadas y muchas veces dejadas al margen cuando ya no son más útiles. Otro rasgo destacado es la blasfemia. No solo contra Dios, sino contra toda forma de verdad espiritual que no logran dominar o comprender. Hablan de manera irreverente sobre temas sagrados, se burlan de la santidad y reducen el Evangelio a una fórmula de autoayuda o de autoengrandecimiento. Su discurso es ligero, pero destructor. Prometen libertad, pero están atrapados en su propia corrupción. No temen las consecuencias, pues se creen por encima de cualquier corrección. Pedro los compara a animales irracionales, criaturas de instinto, nacidos para ser capturados y destruidos. Esta metáfora revela cuánto estos líderes son guiados por impulsos carnales y no por discernimiento espiritual. Pueden tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la fe verdadera. No se someten a la palabra ni a la corrección. Su vida está marcada por escándalos, contradicciones y un testimonio que avergüenza el nombre de Cristo. Identificar estas características no es un ejercicio de juicio personal, sino de vigilancia espiritual. La Iglesia necesita de discernimiento, necesita observar frutos, no solo palabras. Pedro no quiere que los cristianos vivan desconfiados, sino despiertos. La alerta de él es clara. Donde hay orgullo, avaricia e irreverencia disfrazados de espiritualidad, allí hay peligro. Y ante esto, el pueblo de Dios necesita levantarse con valentía y firmeza para preservar la pureza de la fe. Pedro trae a colación un personaje del Antiguo Testamento cuya historia es un espejo perturbador para muchos líderes religiosos de su época y de la nuestra. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, menciona a Balaam, el profeta que amó el premio de la injusticia. La historia de Balaam, registrada en Números capítulos 22 al 24, es emblemática. Un hombre que conocía la voz de Dios, que fue usado por él para profetizar, pero que aún así cedió a la avaricia. Pedro señala este ejemplo
para mostrar que no basta con tener dones espirituales o conocimiento teológico. El corazón debe estar alineado con la voluntad de Dios. Balaam representa la corrupción del ministerio profético. Sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios, pero aún así insistió en acompañar a los emisarios del rey Balac, movido por la promesa de recompensas. Su error no fue solo lo que dijo, sino lo que deseaba en secreto. Pedro denuncia esta postura como un camino, una senda peligrosa donde la ganancia pasa a determinar el mensaje. Cuando la recompensa financiera o el reconocimiento público se convierten en el verdadero objetivo, la verdad deja de proclamarse con integridad. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Este espíritu de Balaam no murió con él. Continúa presente donde hay ministros que adaptan sus mensajes para agradar a los patrocinadores, moldean sus sermones según las expectativas del público, o venden promesas a cambio de ofrendas. Es el evangelio comercializado, negociado como producto. Pedro advierte que quien sigue este camino termina lejos de Dios, aunque siga hablando de él. Balaam fue usado por Dios, pero eso no lo eximió del juicio cuando eligió la avaricia en lugar de la fidelidad. La trágica ironía de la historia de Balaam es que incluso su asna tuvo más discernimiento espiritual que él. El profeta, ciego por su deseo, no vio al ángel que lo impedía seguir, mientras que el animal lo vio claramente. Esta escena es simbólica. Cuando el corazón está dominado por la avaricia, los ojos espirituales se cierran y hasta los signos más claros de Dios son ignorados. Pedro nos recuerda que esta ceguera no es inocente, sino fruto de una elección deliberada por intereses egoístas. El camino de Balaam es un recordatorio solemne de que no hay espacio en el reino para una fe que se vende. Aquellos que han sido llamados para predicar la palabra deben mantener sus ojos fijos en el Señor y no en las recompensas terrenales. Pedro nos invita a examinar no solo lo que hablamos o enseñamos, sino lo que deseamos en nuestro interior, porque muchas veces el mayor peligro no está en el púlpito, sino en el corazón de quien lo ocupa. Uno de los aspectos más peligrosos de los falsos maestros descritos por Pedro es la ilusión de libertad que promueven. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, afirma que estos líderes prometen libertad a los demás, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Este es el paradoja más trágica del falso evangelio, proclamar liberación mientras se vive en cautiverio. El mensaje que debería liberar, cuando se distorsiona, aprisiona aún más. Estos predicadores hablan de gracia, pero usan la gracia como excusa para vivir de manera licenciosa.
Proclaman el amor de Dios, pero omiten su justicia. Hablan de aceptación, pero callan sobre el arrepentimiento. Venden una imagen de fe sin reglas, sin renuncia, sin cruz. Con esto, atraen multitudes que quieren una espiritualidad cómoda, pero que desconocen la profundidad de la verdadera transformación que el Evangelio exige. Pedro denuncia este tipo de enseñanza como una prisión disfrazada de libertad. La corrupción moral que habita en estos líderes no se limita a la vida privada. Contamina todo su mensaje, sus decisiones, sus relaciones y, más grave aún, arrastra a otros a la misma decadencia. El apóstol señala que estos hombres seducen a los que estaban casi escapando del error, desviándolos del camino de la rectitud. Su pecado no es aislado, es multiplicador. Sus palabras envuelven, su presencia influencia y su doctrina destruye silenciosamente. Pedro usa la imagen de la esclavitud espiritual para mostrar que nadie vive verdaderamente libre cuando está dominado por sus deseos carnales. La verdadera libertad solo es posible cuando alguien está sujeto a Cristo. No existe neutralidad, o estamos sirviendo al Señor, o estamos cautivos del pecado. Los falsos maestros, al rechazar la autoridad de Jesús, se convierten en cautivos de su propia vanidad, lujuria y avaricia. Y cuanto más se convencen de que están en control, más profundamente se sumergen en su propia prisión. Esta falsa libertad ha engañado a muchos. Se presenta como liberación de la religiosidad, como autonomía espiritual, como madurez más allá de los dogmas. Pero cuando miramos más de cerca, vemos vidas sin fruto, ministerios sin santidad e iglesias sin transformación. Pedro, con su autoridad apostólica, deja claro: la libertad que no nace de la obediencia a Cristo es solo otra forma de esclavitud. Y toda esclavitud que se disfraza de fe lleva inevitablemente a la perdición. La imagen usada por Pedro para describir a aquellos que abandonan el camino de la verdad es dura, incluso chocante. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, él cita un proverbio: el perro volvió a su vómito, y la cerda lavada volvió a revolcarse en el lodazal. Con esto, el apóstol no solo está dramatizando, está revelando el profundo peligro espiritual que hay en retroceder. El pecado, cuando vuelve a la vida de quien conoció la verdad, se vuelve aún más destructivo que antes. Pedro advierte que aquellos que escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, pero luego volvieron a involucrarse con ellas, están en una situación peor que antes. La luz que recibieron vuelve su oscuridad aún más densa. Ya no pecan por ignorancia, sino por elección consciente. El rechazo deliberado de la verdad transforma el corazón e insensibiliza la conciencia. Hay un endurecimiento progresivo que hace que el retorno sea cada vez más improbable. La comparación con el perro y el vómito es simbólica, pero profundamente real. El perro, al volver a lo que ya había expulsado, representa a aquel que regresa a patrones de vida que ya sabía que eran nocivos. La cerda, incluso lavada, regresa al lodazal, revelando que la limpieza externa no cambió su naturaleza. Esto expone una realidad incómoda. Sin transformación interior, cualquier reforma de comportamiento será temporal. La apariencia de piedad no garantiza la permanencia en la verdad. Pedro no hace esta denuncia para condenar de forma cruel, sino para alertar con seriedad. La apostasía, es decir, el abandono de la fe, no es solo un tropiezo. Es un proceso que comienza sutil, con pequeñas concesiones, hasta culminar en el rechazo total de aquello que un día fue confesado con sinceridad. Es por eso que el apóstol escribe con tanta intensidad. Él sabe que no basta con empezar bien.
es necesario perseverar hasta el fin. Este trecho de la carta es un llamado a la vigilancia continua. La fe cristiana no es una carrera de 100 metros, sino una maratón. Pedro nos invita a mirar hacia adentro y a identificar si hay algo en nosotros que anhela el vómito del pasado, los placeres antiguos, el lodazal de donde fuimos sacados. Y ante esto comprometernos una vez más con la cruz, con la verdad y con el camino que, aunque estrecho, conduce a la vida eterna. Pedro expone con claridad que hay un tipo de ignorancia que no es fruto de la falta de información, sino de una decisión consciente de rechazar la verdad. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, él afirma que los burladores, al cuestionar la promesa de la venida de Cristo, voluntariamente se olvidan de las intervenciones divinas en la historia. O sea, no es que no sepan, es que eligieron no recordar. Este tipo de olvido es una huida de la responsabilidad espiritual. Es más cómodo ignorar el juicio de Dios que prepararse para él. Esos hombres se burlan de la promesa del regreso de Cristo y se apoyan en la aparente estabilidad del mundo. Dicen, desde los tiempos antiguos, todo sigue como desde el principio de la creación. Ellos toman la continuidad de los días como evidencia de que Dios no va a intervenir. Pero Pedro los confronta diciendo que esa estabilidad es ilusoria. Ellos se olvidan, a propósito, de que hubo un tiempo en que Dios destruyó el mundo con agua, el diluvio en los días de Noé. Si Él intervino antes, puede hacerlo nuevamente. Esta elección por el olvido revela un corazón endurecido que no quiere someterse. Al rechazar el pasado, también rechazan el futuro prometido. Niegan el juicio venidero para mantener un estilo de vida desconectado de la eternidad. Al fin y al cabo, si el juicio no vendrá, entonces no hay razón para cambiar. No hay motivo para la santidad, para el arrepentimiento, para la vigilancia. Esta lógica perversa justifica la impiedad y promueve un tipo de vida centrada en el ahora, en el placer inmediato, despreciando completamente la realidad de lo que está por venir. Pedro nos desafía a hacer lo opuesto, recordar. Él escribe sus cartas para despertar con recuerdos la mente sincera de los creyentes. La fe cristiana se alimenta de la memoria, de lo que Dios ya ha hecho, de lo que Él prometió, de lo que Él exige de nosotros. Olvidar no es una debilidad inocente, sino una elección peligrosa. Y el antídoto para este olvido deliberado es sumergirse continuamente en la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos y en la expectativa del regreso del Señor. Vivimos en una cultura saturada de distracciones que facilita el olvido espiritual. Pedro nos invita a un ejercicio de conciencia. ¿Estamos recordando o eligiendo olvidar? ¿Estamos viviendo a la luz de la eternidad o refugiándonos en la comodidad de la hora? Esta pregunta no es solo teológica, es existencial, porque quien elige olvidar el juicio, inevitablemente vivirá como si Dios no existiese. Pocos textos bíblicos describen con tanta intensidad el fin de los tiempos como la segunda carta de Pedro. En el capítulo 3, versículo 10, él afirma que el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos pasarán. Con gran estruendo los elementos se desharán abrasados, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. No hay espacio para simbolismo suave aquí. Pedro está anunciando un evento cósmico, literal y absoluto. La destrucción de los cielos y de la tierra no es metáfora, sino una intervención real y dramática de Dios en la historia. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss.
After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Esta revelación es profunda. Nos recuerda que el mundo tal como lo conocemos tiene fecha de caducidad. El sistema presente, con su orden físico, político y moral, será deshecho. Esto no es una amenaza, sino una promesa, pues este desmantelamiento es el preludio de la renovación. Para los fieles, el fin no es desesperación, sino esperanza. Sin embargo, esta esperanza solo tiene sentido para quienes están preparados. Para los que se burlan, será un día de terror. Para los que esperan, será el cumplimiento de la justicia. El hecho de que este día vendrá como ladrón resalta su imprevisibilidad. No habrá avisos en los titulares ni señales populares evidentes. Será repentino, como la ruptura de una madrugada silenciosa. Pedro repite lo que Jesús ya había dicho en Mateo capítulo 24. El regreso del Señor será inesperado. Por eso, la vigilancia no puede ser eventual, sino continua. La preparación no debe ser reactiva, sino constante. Esta visión también corrige nuestra tendencia a apegarnos demasiado a lo que es terreno. Cuando Pedro afirma que todo será deshecho, nos invita a revisar nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestra inversión mayor? ¿En lo que será consumido o en lo que permanecerá? La conciencia del fin debe liberarnos de la ilusión de permanencia. Vivimos como si el mundo fuera eterno, pero está destinado al fuego. Y únicamente lo que es espiritual resistirá. Más que una previsión apocalíptica, Pedro ofrece una convocatoria espiritual. El día del Señor es el momento en que todo será revelado, todo será juzgado y todo será transformado. No es un evento para temer si andamos con Cristo, pero es un evento que exige seriedad, sobriedad y decisión. Porque cuando llegue este día, ya no habrá más tiempo para ajustes, solo cosecha de lo que se sembró. Muchos burladores utilizaban la aparente demora de la venida de Cristo como argumento contra su promesa. Decían, ¿dónde está su vuelta? Todo sigue igual. Pedro responde con una clave teológica esencial. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 8. Esto no es solo una metáfora poética. Es una revelación sobre la naturaleza del tiempo desde la perspectiva divina. Dios no mide las horas como nosotros. Él es eterno, y su reloj está regido por propósitos, no por segundos. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad por fechas y cronogramas humanos. La demora de Dios, a nuestros ojos, es en realidad un espacio de misericordia. Él no está atrasado, está siendo paciente.
Pedro afirma que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La espera es un acto de amor. Es Dios dando tiempo a los hombres para que se vuelvan a Él antes del juicio final. Esta visión también confronta la impaciencia de la fe moderna. Muchos viven como si Dios tuviera que ajustarse a nuestro cronograma. Queremos respuestas rápidas, señales claras, cumplimiento inmediato de profecías. Pero Pedro nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no sea inmediato. La madurez espiritual pasa por aprender a confiar en ese tiempo, incluso cuando parece silencioso. La afirmación de que 1000 años son como un día también apunta a la soberanía de Dios sobre la historia. Nada escapa a su control. Ningún imperio, ninguna ideología, ninguna cultura puede alterar los planes del Altísimo. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Y aunque tarde según nuestra perspectiva, será en el momento exacto según su voluntad. Esto debe generar descanso en nuestro corazón, no desánimo. La fidelidad de Dios no está limitada por nuestro calendario. La fe que espera es una fe que ha madurado. Pedro nos invita a este tipo de esperanza, aquella que no se basa en el inmediatismo, sino en la profunda confianza de que Dios actúa con precisión. Cuando entendemos que el tiempo del Señor es diferente al nuestro, dejamos de exigir respuestas y empezamos a caminar con confianza. Porque quien prometió no miente, y quien confía en Él no será confundido, incluso cuando el reloj parece detenido. Pedro, al tratar de la aparente demora del regreso de Cristo, revela una de las verdades más poderosas sobre el corazón de Dios. En el capítulo 3, versículo 9, Él afirma que el Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta frase, muchas veces leída rápidamente, carga una profundidad que revela tanto la justicia como la ternura divina. El tiempo de espera que nos inquieta es, en verdad, un espacio de misericordia extendido por el propio Creador. Este deseo de Dios no es un deseo pasivo, es una manifestación de su carácter. Él no tiene placer en la muerte del impío, como ya había declarado por medio del profeta Ezequiel. Su corazón es movido por compasión, y Él ofrece oportunidades sucesivas para que las personas se arrepientan, abandonen sus caminos de perdición y encuentren vida verdadera. La espera del Señor es activa. Él envía mensajeros, permite circunstancias, toca corazones. Todo esto para dar al hombre la oportunidad de volver a casa antes de que sea demasiado tarde. Muchos interpretan esta paciencia como debilidad o ausencia de juicio. Pero Pedro nos muestra que es precisamente lo contrario. Es la expresión de un Dios que ama tanto, que prefiere soportar la burla de los hombres que precipitar un juicio que sellaría el destino eterno de muchos. Este tipo de amor supera nuestra incomprensión. No ignora el pecado, pero tampoco se apresura a destruir. Da tiempo, da oportunidad, da vida. Sin embargo, esta misericordia tiene un límite. El día del Señor vendrá. El juicio no será aplazado indefinidamente. La paciencia de Dios, aunque profunda, también es acompañada por su santidad. Y cuando el tiempo se cumpla, cada persona cosechará los frutos de su respuesta al llamado divino. Pedro escribe como quien sabe que la bondad de Dios es, al mismo tiempo, consuelo para los justos y advertencia para los negligentes. Este retrato de Dios debe impactarnos profundamente, porque si Él aún espera, es porque hay vidas que deben ser alcanzadas. La misión de la Iglesia no es solo esperar el fin, sino cooperar con este tiempo de misericordia, anunciando la verdad con urgencia y compasión.
Pedro nos muestra que no se trata solo de prepararse para el día del Señor, sino de usar cada día que precede este momento para que más personas conozcan el amor de un Dios que no quiere que nadie se pierda. Pedro no solo describe lo que sucederá al final de los tiempos, sino también la manera en que esto sucederá. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, él afirma que el día del Señor vendrá como ladrón. Esta expresión no es una metáfora poética, sino una declaración estratégica. Revela el elemento de sorpresa, de imprevisibilidad, de urgencia. Un ladrón no avisa cuándo vendrá, aparece cuando nadie espera. Esta es la imagen que el Espíritu Santo inspira a Pedro a usar para hablar del regreso de Cristo. Este aviso no es aislado. Jesús usó exactamente el mismo lenguaje en diversos momentos, como en Mateo, capítulo 24, y Apocalipsis, capítulo 3. El apóstol Pablo también retoma esta idea en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. El patrón es claro. El fin vendrá cuando muchos estén distraídos, acomodados, involucrados con las preocupaciones del mundo. Será un corte abrupto en la normalidad, y aquellos que no estén preparados no tendrán más tiempo para actuar. Esta imprevisibilidad no debe generar miedo en los creyentes, sino vigilancia. Es un llamado a una vida constantemente alineada con el cielo, una fe que no se activa solo en momentos de crisis, sino que permanece despierta incluso en la calma. Muchos viven como si tuvieran tiempo de sobra, como si pudieran volver a Dios un día más adelante. Pero Pedro corta esta ilusión. El día del Señor no dará aviso previo. El problema de la larga espera es que puede llevarnos a la indiferencia. Cuando algo demora mucho, es fácil perder el sentido de urgencia. Pedro combate exactamente esto. Quiere reavivar en los creyentes el fuego de la expectativa, de la preparación, de la reverencia. Vivir como si Cristo pudiera volver en cualquier momento no es paranoia. Es madurez espiritual. Es comprender que cada día puede ser el último, y que esto debe moldear cómo pensamos, hablamos y actuamos. La imagen del ladrón, por más desconcertante que parezca, sirve para despertar el espíritu adormecido. Pedro no quiere que los fieles vivan en pánico, sino en prontitud. El verdadero cristiano no se prepara para el fin con desesperación, sino con santidad. La certeza de que el Señor vendrá de forma inesperada no debe generar incertidumbre, sino una postura constante de vigilancia y esperanza. Ante la realidad de la venida del Señor y la destrucción de todas las cosas, Pedro lanza una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué tipo de personas es necesario que seáis en santa manera de vivir y piedad? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Esta no es una pregunta retórica, es un llamado profundo a la transformación diaria. Pedro no está interesado en alimentar especulaciones sobre el fin, sino en provocar una respuesta práctica, una vida moldeada por la santidad. La conciencia del fin no debe paralizarnos, sino refinarnos. Pedro nos enseña que quien espera un cielo nuevo y una tierra nueva debe vivir como ciudadano de ese nuevo mundo, aunque camine en el antiguo. La santidad, en este contexto, no es una carga legalista, sino una expresión de la esperanza. Quien cree que todo a su alrededor será deshecho, no invierte sus fuerzas en acumular lo que es pasajero, sino en cultivar lo que es eterno. Vivir de manera piadosa significa tener un corazón inclinado hacia Dios, una vida que respira reverencia y amor por el Señor. No se trata de perfección, sino de dirección. Pedro no exige una vida impecable, sino una vida intencionadamente orientada hacia lo alto. Esto implica nuestras elecciones diarias, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra manera de hablar, de perdonar, de servir. Todo debe ser tocado por la conciencia
de que nos estamos acercando al encuentro con el Señor, Pedro pone la vida santa como respuesta lógica a la certeza del juicio. Si todo será revelado, ¿qué sentido tiene vivir en las sombras? Si todo será consumido, ¿por qué invertir en lo que se descompone? La piedad no es una opción para los creyentes, es la consecuencia inevitable de quien entiende la eternidad. Y también es un testimonio poderoso para un mundo que vive sin dirección. La vida de santidad anuncia el reino antes de que llegue en gloria. Este llamado de Pedro es más actual que nunca. En tiempos de distracción, superficialidad y relativismo, una vida santa brilla como un faro. Y esta luz no es solo para nosotros, sino para todos los que aún están en la oscuridad. Pedro nos desafía a vivir de tal manera que el fin, cuando llegue, nos encuentre listos, con las vestiduras limpias, el corazón firme y los ojos en lo alto. Pedro cierra su carta con una de las más grandiosas promesas hechas a los que perseveran: nuevos cielos y nueva tierra. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, afirma que, según la promesa de Dios, nosotros aguardamos esta nueva realidad en los cuales habita la justicia. Es una visión restauradora, donde el pecado, el dolor y la corrupción no tendrán más lugar. Todo lo que hoy nos oprime será eliminado y el mundo será finalmente como Dios siempre deseó que fuera. Esta esperanza no es solo un consuelo para tiempos difíciles, sino un norte para la vida cristiana. Pedro nos recuerda que la historia no avanza hacia el caos, sino hacia la redención. El juicio vendrá, sí, pero después de él, lo nuevo surgirá. Y este nuevo no será una versión corregida del presente, sino una creación completamente renovada, donde la presencia de Dios será plena y su voluntad será perfectamente cumplida. El contraste con el mundo actual es tan intenso que solo podemos imaginar este futuro con los ojos de la fe. Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with Fresh Mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Lo que más llama la atención en la descripción de Pedro es que esta nueva creación será habitada por la justicia. Esto significa que todo lo que es injusto, corrupto, violento o engañoso quedará atrás. Ninguna estructura de opresión sobrevivirá, ninguna mentira será mantenida, ningún corazón endurecido permanecerá. Solo aquellos que han sido lavados por la gracia de Cristo y han vivido en fidelidad al Señor formarán parte de este nuevo mundo. Esto nos lleva a entender que la santidad aquí es el pasaporte a la eternidad. Esta promesa también es combustible para resistir en el presente. Saber que un nuevo cielo y una nueva tierra nos esperan nos fortalece ante las tribulaciones. Cuando sufrimos injusticias, enfrentamos pérdidas o vemos el avance del mal, esta esperanza se convierte en ancla. Pedro no nos pide que neguemos el sufrimiento, sino que miremos más allá de él, porque el dolor es temporal, pero la gloria que vendrá será eterna, y cuando llegue ese día, cada lágrima será secada. La nueva creación que Pedro anuncia
Es la consumación del plan de Dios, iniciado en el Edén, confirmado en la cruz y finalizado en la eternidad. No es utopía, es destino. Y quien vive con los ojos fijos en ese destino no se pierde en las distracciones del camino. Pedro nos invita a vivir con los pies en el suelo, pero con el corazón en el porvenir, porque lo que está por venir es infinitamente mayor que todo lo que dejaremos atrás. En una de las pasajes más sorprendentes de la carta, Pedro reconoce abiertamente los escritos del apóstol Pablo. En 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16, él menciona que Pablo también escribió sobre estas cosas, según la sabiduría que le fue dada, y admite que algunas de sus palabras son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes las tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Este reconocimiento es más que una cita, es una afirmación de la autoridad apostólica y de la unidad de las escrituras. Al hacer esto, Pedro nos enseña que la verdad de Dios no está fragmentada. Él y Pablo, aunque con estilos diferentes y enfoques distintos, hablaban de un mismo evangelio, inspirado por un mismo espíritu. La mención de Pablo como alguien que escribe según la sabiduría que le fue dada, refuerza que el contenido de las cartas apostólicas no era mera opinión humana, sino revelación divina. Esto confiere a las cartas de Pablo el mismo peso de las escrituras del Antiguo Testamento. Esta armonización entre los apóstoles es un fuerte golpe contra cualquier intento de dividir la Biblia en autores favoritos. Hay quienes desean aceptar las palabras de Jesús, pero rechazan las de Pablo. Otros prefieren los evangelios e ignoran las epístolas. Pedro nos muestra que esta separación es tonta y peligrosa. La revelación de Dios es única, cohesiva y complementaria, y aquellos que tuercen sus partes hacen esto para su propia destrucción. Además, Pedro también alerta sobre el peligro de interpretar las Escrituras con ligereza. El hecho de que haya fragmentos difíciles de entender no nos da licencia para distorsionarlos. Al contrario, exige de nosotros temor, estudio, humildad y sumisión. La palabra de Dios no debe ser manipulada para atender a intereses personales ni adaptada para encajar en nuestras voluntades. Debe ser leída como ella es, la voz de un Dios santo que comunica verdades eternas para nuestra salvación. Este momento de la carta es una demostración profunda de madurez y unidad apostólica. Pedro, aun habiendo divergido con Pablo en el 1900 pasado, reconoce en él un instrumento fiel de Dios y nos invita a hacer lo mismo, a abrazar la totalidad de las Escrituras sin filtros, sin cortes, con reverencia y disposición para obedecer. Porque solo una fe, cimentada en la palabra completa, es capaz de resistir hasta el fin. Pedro concluye su segunda carta con una exhortación final que suena como el último suspiro de un corazón pastoral. En el capítulo 3, versículo 17, él escribe: «Vosotros, pues, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, para que por el engaño de hombres perversos no seáis juntamente arrebatados y descaigáis de vuestra firmeza». Este es el clímax de su llamado. No dejen que el error destruya lo que fue construido con tanto costo. No aflojen en la vigilancia. No permitan que la firmeza se transforme en debilidad. Este consejo lleva el peso de la experiencia. Pedro sabía lo que era caer. Él había negado a Jesús, llorado amargamente y sido restaurado por la gracia. Por eso, cuando él habla sobre no decaer de la firmeza, habla con autoridad de quien conoce tanto la caída como la redención. Su llamado es sincero, cargado de urgencia y amor. Él no escribe como un teórico de la fe, sino como alguien que fue quebrado y reconstruido por el propio Cristo. El verbo guardarse implica una acción continua, una vigilancia activa. La fe no es una conquista que se mantiene sola.
Es un terreno que necesita ser protegido, regado, cultivado. El error, como una tormenta sigilosa, puede invadir lentamente y arrancar las raíces más profundas si no hay firmeza. Pedro no dice que esto sucederá de forma repentina, sino como un proceso. La desviación raramente es brusca. Casi siempre comienza con negligencia. Para combatir esto, él cierra con una clave poderosa. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mejor defensa contra el engaño no es el miedo, sino el crecimiento. Cuando estamos en constante maduración, fortalecemos nuestras bases y nos volvemos más resistentes a las ofensivas del error. Crecer en la gracia es permitir que la vida de Cristo nos transforme de adentro hacia afuera. Crecer en el conocimiento es ahondar en la verdad que libera. Las últimas palabras de Pedro no son de lamento, sino de exhortación y esperanza. Él entrega su última carta como un padre que se despide de los hijos con consejos de vida. Su corazón está en paz, porque hizo todo lo que pudo. Ahora, entrega la responsabilidad a los lectores, a mí, a ti. Que no seamos solo oyentes de este mensaje, sino guardianes de él, porque quien lo preserva será preservado. Tú que ya has caminado tantos años con fe, entiendes el valor de la verdad y de la vigilancia. Comparte en los comentarios qué parte de este mensaje más tocó tu corazón. Si esta palabra renovó tu esperanza, envíala a alguien que amas.